El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella le respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos le contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos Amén. sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este Evangelio y también con la primera lectura. El Evangelio nos habla precisamente de cuando nosotros queremos, supuestamente por nuestra fe, ocupar los primeros lugares. Y el Señor pues hablará mucho acerca de esta actitud que es la que tienen los fariseos, que quieren ser pues ahora sí como que los principales, los que quieren ser vistos como los buenos, los santitos y todo. ¿Y cuántas veces nosotros también? Nosotros nos creemos mejores a veces porque yo hago tal novenita y tú no la haces, o porque yo tengo tal devoción y tú no la tienes, o porque yo tengo una mejor formación que tú, y así. Y lo podemos ver hasta en los grupos parroquiales. ¿Cuántas veces entre los mismos grupos de la parroquia es así como que no, es que yo soy de los que leen la palabra de Dios y ustedes que son los catequistas, fuchi? No, es que yo soy de la vela perpetua y tú eres de adoración nocturna, fuchi. Y podemos ver, la vela perpetua y adoración nocturna es prácticamente lo mismo, 2 movimientos que nacen para estar precisamente en esa adoración al Santísimo. Pero a veces nos vamos haciendo de nuestro grupito y luego pues así podemos ir viendo, y hay quienes son de parroquias, no, es que yo soy de la parroquia fulanita de tal, y no, tú eres de la parroquia fuchi. O nos vamos haciendo de los padrecitos, no, es que yo sigo, ahorita ya Padre Luis Toro como que ya está pasando de moda, porque ahora el de padrecito de moda es el Padre Arturo Cornejo. Y no, es que yo escucho al Padre Arturo Cornejo, y no, tú escuchas al Padre Fray Nelson, ay no, fuchi. Bueno, ¿y es por qué? Porque nos vamos haciendo así como que sectarios dentro de la misma iglesia, no vivimos en esa unidad que Dios quiere. Sí, ciertamente cada uno tiene su carisma propio, cada uno tiene su forma de ser. ¿Por qué? Porque Dios no nos despersonaliza, Dios no nos quita nuestras cualidades. Por ejemplo, la otra vez hablando con Fray Sergio, pues decía, es que a veces cuando uno confiesa empieza a detectar a qué padrecitos siguen. Unos que siguen a Padre Rayito tienen su forma de confesarse, los que siguen un poquito más a Padre Jorge tienen su forma de confesarse, y digo, y yo ya los identifico. ¿Por qué? Porque se empiezan a confesar de tal forma, ellos vienen de compadre Jorge, ellos vienen de compadre Rayito, y no es malo, pero a veces nos podemos cerrar, como le decía a alguien, pues que a veces me ha tocado llegar a lugares donde predica otro padrecito y digo, no, pues desde las caras de quienes están ahí, pues así como que te desaniman porque te hacen una cara de ¿por qué está usted y no está el Padre que siempre me celebra? Y digo, pues te desmotivan. ¿Por qué? Porque uno puede tener todo el ánimo, pero ves las caras y así como que, bueno, pues ya vamos a hacerla. Y es ahí
¿Por qué? Porque nos hemos centrado en el interlocutor y no en el mensaje. Nos hemos quedado con la voz, pero no con la palabra. Por eso de San Juan Bautista el Señor mismo dice, Él es la voz que clama en el desierto, pero no es la palabra es Cristo. Y así cada uno de nosotros tiene que aprender a hablar de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser formados verdaderamente y entonces no busquemos el grupismo o el sectarismo, sino que busquemos ser todo en todos, como dice San Pablo. ¿Y cómo vamos a ser todo en todos? Buscando verdaderamente ser discípulos de Cristo. No discípulos del Padre Teo, discípulos del Padre Cornejo, discípulos, podríamos decir, de Padre Jorge Zárraga, de Padre Rayito, sino tenemos que ser discípulos de Cristo, porque Cristo es el que tenemos que seguir. Sí, ciertamente, y hoy en la primera lectura de la liturgia de las horas, nos presenta, del oficio de lectura, nos presenta a San Pablo, que dice, sean imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo. Y ahí sí podemos seguir a cómo reza Padre fulanito, o cómo hace su apostolado el Padre sutanito, pero no por el Padre, sino por Cristo. Y esto se puede notar muchas veces cuando vienen los cambios de párrocos en las distintas parroquias. ¿Por qué? Porque está el Padre fulanito y tiene lleno el templo. Se va Padre fulanito y se va más de la mitad de la gente que estaba en misa. ¿Y es por qué? Porque nos hemos quedado con el sacerdote y no somos cristianos, somos pues ahora sí que seguidores del Padrecito, pero no de Cristo. Y es aquí donde cada uno de nosotros hoy tiene que buscar verdaderamente formarse en Cristo. Por eso, la primera lectura del día de hoy nos dice precisamente que llevamos la gracia en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque todos, como decía ese viejo dicho, todos tenemos cola que nos pisen. No todos hacemos las cosas conforme el plan de Dios. Todos fallamos, todos tenemos errores, todos decimos cosas por ahí. Por ejemplo, podríamos decir que cada quien pues dice su tanda de herejías, su tanda de errores, su tanda de equivocaciones y podrán decir, ay padre, ¿cómo? Pues simplemente hace unos días, el viernes para ser exacto, celebrábamos a Santa María Magdalena y por culpa de un papa, ahorita se me escapa el papa, pero allá en tiempo del medievo, pues se confundió de capítulo el Papa. El capítulo, si mal no recuerdo, es el capítulo 8, habla de esa mujer de mala vida que va a casa de Simón y le empieza a lavar los pies a Jesús. Y 2 capítulos después está María Magdalena, que después de haber resucitado a Lázaro, pues hace la misma acción y el Papa se equivocó de capítulo y entonces de ahí en adelante, pues ¿qué decimos? No, María Magdalena era una prostituta. Pues no, fue por error de un Papa y se quedó. Y ahora tenemos la concepción de que María Magdalena fue prostituta. El mismo Evangelio dice, María Magdalena, de la cual Jesús expulsó 7 demonios. Si la quisiéramos etiquetar con su mal ejemplo, podríamos decir María Magdalena la endemoniada. ¿Por qué? Porque a veces por un error podemos equivocar. Y pues ahora sí que como dice hasta ese viejo dicho en latín, errare humane est. O sea, errar es de humanos, equivocarnos es de humanos. Pero tenemos que luchar por no equivocarnos. Y el día de hoy en el Evangelio vemos precisamente pues la metida de pata de Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque pues eran de los que estaban con Jesús siempre y como dice la presentación del santo del día de hoy, la liturgia, pues junto con su hermano Juan y Pedro eran los que iban a todos lados con Jesús. Era el grupito más selecto de Jesús. Y entonces pues así como que van y yo creo que fueron con su mamá y le dicen, oye mamá, tú que eres parienta de Jesús, dile que pues cuando ya tenga su reino,
pues nos dé huesito. ¿Por qué? Porque ahí todavía los discípulos estaban pensando en un reino terreno, en un reino en donde Jesús iba a ser el rey y uno iba a ser el secretario de gobernación y el otro el secretario de hacienda. Y entonces así como que sí, ya vamos a tener nuestro huesito en el gobierno. Pero no, Jesús no habla de un reino humano, sino nos habla del reino de los cielos. Y es aquí donde Jesús primeramente les para, como se dice coloquialmente, les para el tren y les dice, no se trata de que yo vaya a reinar en un reino material. Por eso les pregunta primero, ¿acaso pueden beber del cáliz que yo he de beber y recibir el bautismo que he de recibir? Y pues ahí como que yo creo que Santiago y Juan ni la pensaron, pues ellos todavía estaban pensando en el puesto. Y así como que sí podemos. Ciertamente lo harán. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no les corresponde ni a ustedes ni a mí, sino al Padre que está en los cielos. Y es aquí donde podemos descubrir, y si podríamos decir, bueno, así como que haciendo un análisis, ¿quiénes fueron los que le tocó sentarse a derecha y izquierda de Jesús? Pues precisamente a Pedro, jefe de la iglesia, y a Andrés. Y dirán, ay Padre, ¿y por qué Andrés? Porque pues a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, pero para los católicos orientales y para nuestros hermanos ortodoxos, pues el representante o así como que el principal apóstol es Andrés precisamente. ¿Por qué? Porque Andrés es el primero que encuentra a Jesús. Podemos descubrir que aunque Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista, cuando Juan Bautista manda a preguntar a Jesús que si es él o tienen que esperar a otro, pues el primero que va y anuncia, el primero que llama a alguien es Andrés, que va con Pedro y le dice, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y por eso dicen nuestros hermanos ortodoxos que Andrés es el principal de los apóstoles. Entonces, por eso digo, podríamos decir que los que están al lado de Cristo es, por un lado, por parte de la iglesia latina, Pedro, y por parte de la iglesia de Oriente, pues Andrés. Y es aquí donde el Señor también les va anunciando. ¿Por qué? Porque les dice, no les dice explícitamente, pues van a morir por mí. Como por ejemplo, no recuerdo ahorita qué santo fue, pero en unos de estos días leía la historia del santo, no me acuerdo si fue, creo que es el santo de mañana, que es, ahorita se me escapa el nombre, pero es discípulo de Pedro. Y el Señor pues se lo entrega a Pedro cuando era un niño. Todavía Jesús estaba en vida y le dice que lo forme. Y pues Pedro así como que, Señor, pero pues ¿cómo? Y le permite ver la visión de cómo este hombre va a tener que dar su vida por amor a Cristo. Y es cuando Pedro pues se emociona y hasta le dice, Señor, permíteme morir en su lugar para dar testimonio de ti. Y es cuando dice Pedro, tú aguántate, tú tienes otra misión. Y pues le dice, tu misión es guiar a tus hermanos. Tú eres el que vas a tener que sostener a la iglesia. Después me seguirás. Y por eso cuando muere Pedro, que lo veíamos el pasado 29 de junio, cuando sabe que va a ser crucificado, pues Pedro le dice, oigan, es que no merezco morir como mi maestro, crucifíquenme de cabeza. Y pues los romanos dijeron, pues bueno, de todos modos te vamos a crucificar, y lo crucifican de cabeza. Por eso es de que tenemos que descubrir qué tanto es el amor que le tienen estos hombres, que no reniegan de Jesús. A veces podrían decir, y hay quienes dicen, no, es que Cristo no resucitó, es que Cristo no hizo los milagros, y hay quienes dudan. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Y yo podría preguntarme, bueno,
Y si Cristo no hubiese resucitado, si esos hombres no tuvieran esa fe, ¿serían capaces de morir por una mentira? Yo creo que no. Decir, ay no, me van a martirizar y todo porque quiero inventar una historia de que Cristo resucitó. No, yo hubiera dicho, ¿saben qué? No resucitó Cristo, nada más lo inventamos. Pero no, esos hombres van contentos a la muerte. De hecho, está esa película de Quo Vadis que presenta precisamente la primera persecución de la iglesia, que es por parte de Nerón. Bueno, la primera gran persecución, que es por parte de Nerón. Y algo que Nerón le chocaba, casi lo volvía loco, era por qué los que iban a ser martirizados iban felices, iban cantando. Y era precisamente porque sabían que su martirio iba a darle gloria a Dios, que su sufrimiento era un sufrimiento redentor. Y ahora, ¿cuántas veces? Ay no, ¿para qué voy a misa si está bien caliente ahorita y la iglesia va a estar bien caliente? Pues sí. Y yo les decía en uno de los días de la semana pasada, hoy está calientito, pero está pasable. Pero la semana pasada que estaba bien caliente, pues un día les dije, pues miren, ustedes se quejan. Y bueno, fue en la parroquia en donde presto mis servicios, el templo es caliente, pero el presbiterio a veces si sacan su celular y lo dejan ahí un ratito, como eso de las 3 de la tarde, el pobre celular saca el mensajito de se va a apagar porque está, para protegerlo, porque está muy caliente. Sí, así está, digo, el presbiterio de la parroquia en donde presto mis servicios, pues parece un hornito, pues techo de lámina, todo forrado de madera, pues ya se imaginarán cómo está, y ninguna ventilación por lo menos. Entonces pues ahí yo les decía, pues fíjense, ustedes tienen su ropa, yo aparte de mi ropa, pues tengo el alba y después del alba tengo la casulla. Y pues sí, también si ustedes tienen calor, pues yo tengo más. Pero son esos pequeños sacrificios. Pero a veces no queremos hacer ningún sacrificio por Cristo. A veces cuando, como decimos, ay, y está el meme que yo le cambiaría, dice, ay, cuando te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, y yo diría, para ir a misa, ahí con una cara de pocos amigos, todos despeinados, con el almohadazo todavía en la cabeza. Y luego dice, pero a las 6 de la mañana cuando vas a salir de viaje, pues ya todo bañadito, cambiadito, así como que, ya vámonos. Pues sí, ¿por qué? Porque Dios no nos interesa, porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y es precisamente lo que los apóstoles nos vienen a decir, que no importa lo que suframos, no importan los sacrificios de este mundo, cuando tenemos a Cristo, porque Cristo lo tiene todo. Por eso San Francisco de Asís decía del Señor, mi Dios y mi todo. ¿Qué necesitamos aparte de Dios? Pues a veces que si queremos esto y queremos lo otro, y queremos para acá y queremos para allá. Por ejemplo, ahora les digo, pues ya casi en 2 meses inicia el Mundial, ¿y cuántos van a querer su televisión? Pues ya no de 50, ahora ya hay de 70 pulgadas. Mi televisión sota de 70 pulgadas para ver perder a mi selección. Digo, perder porque ahorita los pobrecitos están re mal. Pero no importa, yo quiero mi televisión sota para ver el fútbol. O podrán decir, pues a veces ahorita de que también he visto muchas mujeres, sobre todo, que están pegadas a las series coreanas, así como que, quiero mi televisión sota de 70 pulgadas para ver ya ni me acuerdo cómo se llaman, me dijeron que tienen un nombre las comedias coreanas. Y es ahí, queremos. Pero le hemos preguntado al Señor, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Le hemos preguntado al Señor, ¿qué es lo que nos pide para que nosotros vivamos su plan? Es así como que podríamos decir del día de ayer, del Evangelio, que decía, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Pero, pues como dice el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. No le vamos a decir, hoy no, Señor, es que hoy quiero caviar, no me des panecito, dame mi caviarcito. No,
no significa que nos dé literalmente el pan, sino que nos dé aquello que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Por eso hasta aquel viejo dicho dice, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Tengo por ahí que a veces hasta me dan carrilla con mi bochito, que a veces sirve, a veces no sirve. Y dicen, ay padre, ya tírelo al barranco porque le ha metido más dinero que lo que lo ha usado. Y yo diría, ay sí Señor, mira, para que me cambies el bochito, mira, no te pido mucho, un Ferrari F430, color rojo Ferrari, ahí para que me vea bien guapo. Pues no me lo va a dar. ¿Por qué? Porque no me va a dar lo que yo quiero, sino lo que Él quiere de mí. Y posiblemente va a decir, mira, te voy a mandar un mecánico que ya te arregle el bochito y ya vas a andar en bochito. Bueno, pues ya, es lo que Dios quiere, lo que Dios me permite. Está como recuerdo de niño y literalmente, pues a veces hasta que fui monaguillo y le pedía todos los días después de la comunión, Señor, pues mira, mándame mi Power Ranger rojo y mi Caballero del Zodiaco con su armadura dorada de metal, de Géminis, si se puede, porque soy de junio. Pregúntenme cuándo llegó. Nunca. ¿Por qué? ¿Porque lo necesitaba? No. Porque el Señor nos invita a que le pidamos aquello que verdaderamente necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? La fe. Tenemos que luchar día en día por vivir nuestra fe, por compartir nuestra fe. ¿Para qué? Para que también nosotros seamos misioneros del Señor, discípulos a sus pies, misioneros en el encuentro con nuestros hermanos, compartiendo nuestra fe. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.